noches con todos, bienvenidos a Tendencia Legal. Tenemos hoy a una invitada de lujo, Anita Galarza, asambleísta, un mes en funciones y queremos un reporte de gestión y sobre todo que nos cuente sobre la coyuntura política de esta semana y los acontecimientos que nos están dejando preocupados a muchos de nosotros, como por ejemplo, hablamos del tema en la Contraloría el día sábado y nos quedaron algunas inquietudes como por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que está haciendo la Asamblea? Y tú como asambleísta, en el caso puntual del Contralor y quién está ejerciendo el cargo, qué es lo que debería hacer, qué es lo que puntualmente tendría que hacer en estos casos de corrupción que nosotros tenemos inquietud. Muchísimas gracias por el espacio, un saludo muy cariñoso para todas las personas que nos están acompañando. Realmente lo que se ha visto en las últimas semanas ha sido escandaloso por el mismo sentido que Marcelo Odebrecht ha sido la persona que le ha dado haciendo la tarea a la Asamblea Nacional desde el poder político que corresponde a la legislación y a la fiscalización. Tiene un balance cero, pierde el año la Revolución Ciudadana, el gobierno que más ha luchado contra la corrupción. Le hice una pregunta tan básica al asambleísta manabí Daniel Mendoza: ¿cuántos juicios políticos han habido en esta década? Me dijo varios, con este uno. O sea, por favor, más decencia para la ciudadanía, porque no tiene que ser una sainete de fiscalización, y lo digo a sainete, porque en el momento en que Cristina Reyes, también Homero Castañer hicieron el pedido de comparecencia del vicepresidente Jorge Glass en el pleno de la Asamblea Nacional, Alianza País votó no. Y después, para el juicio del Contralor, evidentemente nosotros nos opusimos no al juicio del Contralor, sino a que haya fiscalizaciones para unos sí, para otros no. Ustedes son abogadas, saben que la ley es para todos y que ellos siempre lo dicen, caiga quien caiga. Sí, hay una responsabilidad política. En el decreto número 15, el expresidente de la República del Ecuador encarga a los sectores estratégicos a Jorge Glass de Espinel para que controle y supervise. ¿Dónde se dieron los mayores casos de corrupción? Fueron en los sectores estratégicos. Estamos viendo que Odebrecht entrega al tío de Glass, este señor Rivera, 12 millones de dólares. Glass dice que Marcelo Odebrecht se acercó a su despacho y le hizo una propuesta indecente y lo sacó casi a patadas. ¿Y qué? Por venganza probablemente lo involucren en la lista de Odebrecht. ¿Es venganza? Por venganza le entregan 13 millones de dólares al tío de Glass. ¿Qué venganzas para horribles de Odebrecht, por favor? Nos deja con la duda el señor Glass el vicepresidente Glass, por sus declaraciones de esta semana, porque claro, nos dicen que sí, que hubo una propuesta indecente, pero ¿dónde están las pruebas? ¿Por qué no lo denunció en ese momento? ¿Por qué no nos hizo público en los medios? Porque definitivamente eso era un tema que se podía hacer mediático. Se adelanta a los hechos Glass, dice que lo van a involucrar. Hoy dijo que se está fraguando un golpe de Estado. Miren, aquí nadie lo está persiguiendo por revanchismo, es porque es nuestro trabajo. Lo que pasa es que estos revolucionarios se dedican a ver bisutería en el pleno de la Asamblea Nacional. Pero y tendrían que estar fiscalizando. ¿Usted qué ha hecho? Si bien es cierto... La semana pasada hice un pedido formal al doctor José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, para que la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se acerque a comparecer en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Y qué ha pasado? Porque el artículo 131 de la Constitución nos dice que los miembros de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pueden ser destituidos previo juicio político por incumplimiento de sus funciones. Doble error, ¿por qué? Porque ellos designan las personas encargadas de las entidades de control y también tienen la lucha contra la corrupción. En este caso estamos hablando que ubican al corrupto como parte o como cabeza de la entidad de control. Esto es algo que no se puede dar, es algo impresentable. Estamos diciendo que incluso la presidenta de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue candidata por Alianza País. El vicepresidente Edwin Jarrín es esposo de la asambleísta Soledad Buendía, de Alianza País, miembro del Consejo de la Administración de la Legislatura. Esto debería llamarse
Consejo de Participación de Alianza País y Control a la Sociedad. Ese debería ser el nombre más coherente y en honor a la verdad. Evidentemente, mi pedido de comparecencia tiene que pasar por el Consejo de la Administración de la Legislatura. ¿Cree que va a pasar? Seguramente Soledad Buendía estará preguntándole, oye, gordo, te están llamando, ¿será que van? ¿Será que van? ¿Le doy paso o no le doy paso? Porque no he tenido ninguna respuesta, es una desfachatez, es una falta de respeto, porque hay que hacerles algunas preguntas acerca del proceso que se dio para la designación. El expresidente Rafael Correa dice que Polit fue designado contralor porque tenía una hoja de vida impecable. Es una invitación también a que recordemos que no nos basemos solo en las hojas de vida. Ya tuvimos una hoja de vida de un expresidente PhD que quebró al país y ahora tenemos una hoja de vida de un contralor que se fugó. Entonces hay que prestar más atención. En este sentido, y hablando desde la legalidad, yo siempre digo, no podemos luchar ilegalidades con ilegalidades. ¿Qué ha encontrado usted? El contralor, el doctor Carlos Polit, legalmente sigue siendo el contralor en funciones, porque no ha renunciado siquiera por decencia y la destitución se tiene que dar previo al juicio político que ya se ha iniciado con el voto favorable desde la Asamblea Nacional. ¿Se podría hablar de un Por lo abandono de tanto, cargo? no, porque sale con permiso. Tenemos que tomar en cuenta un aspecto muy importante. Tenemos que tomar en cuenta un aspecto muy importante. Él deja una acción de personal al día 25 de mayo y deja como contralora subrogante a Sabet Chamón. ¿Por qué se ponen esos nombres tan complicados? En todo caso se llama como se llama. Pero la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, reconoce al contralor subrogante Celi. Lo legal es que nos guste o no nos guste, el contralor en funciones es Polit. Esa acción de personal es válida, a pesar de que esta señora contralora subrogante designada por el contralor en funciones ya está vinculada con un negocio con Odebrecht por $500,000. ¿Y qué ha hecho usted, Anita, al respecto? Al respecto? Tenemos que seguir, y a mí no me gusta decir esta frase porque ya lo ha tomado mucho Alianza País y hablar como hablan los revolucionarios sería bastante denigrante. En todo caso, hay que seguir el debido proceso. No podemos saltarnos del procedimiento parlamentario, tiene que hacerse el juicio político y evidentemente se tienen los causales, tiene que comparecer. El juicio político ya fue pedido y como sabemos en el procedimiento parlamentario no se pueden iniciar distintos juicios políticos por la misma causal. ¿Qué pasa si es que el contralor no vuelve? No va a volver. Ya pasó con Pedro Delgado, ya pasó con Carlos Pareja, ya no sé. Hay una fiestota. Va a decir definitivamente, me quedo por acá, no voy a volver, creo que no es bueno volver. ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Qué pasaría si el contralor no vuelve? No importa si no vuelve, igual el juicio político puede seguir en procedencia y evidentemente será destituido y para esto se tiene que hacer un nuevo concurso de méritos de oposiciones, pero para esto el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ya tienen que sus consejeros y consejeras ser destituidos, ¿sí? Pero Anita, para que se coherentes, conforme un nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en que ninguna agrupación pueda tener mayoría y que estén obligados al diálogo y que hay las formas legales para hacerlos. No solamente pueden ser... Hay un camino muy largo. Para mí no tendría que haber este consejo, pero está en la Constitución. Es el quinto poder y para eso se tiene que hacer una constituyente que hoy por hoy, en la situación política en la que nos encontramos, es un cheque en blanco llamar a una constituyente, porque entonces, Alianza País volvería a tener mayoría. Esperamos y harían, y harían un benchmarking de esta constitución como tal, que la viven violando, ¿no? Ya se aprueba, por ejemplo, el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, se allanaron el día de hoy al veto, que era un veto realmente solo de forma y no de fondo, y el libro tercero es totalmente inconstitucional porque viola el artículo 158 y eso ustedes perfectamente lo conocen, pero lo que estamos haciendo dentro de la oposición es una oposición unida, porque evidentemente tenemos que reunir firmas para hacer el procedimiento parlamentario, ya sea para comparecencias o juicios políticos. En el caso del Contralor, el juicio se va a dar, el Contralor se va a destituir, pero tenemos que ver más allá. Tenemos que tener evidentemente un Contralor. Y para eso se tiene que llamar a un concurso de méritos de oposición, pero quienes por la Constitución, así no nos guste esta Constitución del 2008, la Constitución de 300 años que viven cambiándola, o más que cambiándola, violándola,
nos dice que este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el que designa al contralor, al fiscal, y evidentemente este consejo se ha jalado el año. No podemos confiar en una nueva designación de parte de los consejeros pero la Asamblea y también se jala el consejeras. año en fiscalización, si bien es cierto no son del grupo Así oficialista, es. la Asamblea ya viene Así jalándose el es. año 10 hace rato. años. ¿Qué van a No. hacer los bloques de oposición en el caso de que el tema de un contralor, un nuevo contralor sea igual del oficialismo? ¿Qué harían en este caso los bloques de oposición? Porque estamos hablando que la autoridad nominadora tiene cierta tendencia política. Así es. Entonces, ¿de qué serviría, por último, que se elija un nuevo contralor si es que la Asamblea Constituyente no es el camino? ¿Qué pasaría? ¿Seguiríamos en lo mismo? A ver, yo lo que quiero que ustedes comprendan, y que ya lo dije hace un minuto, se tienen que destituir esos consejeros y consejeras porque tienen una tendencia política, evidentemente, y habíamos se hablado tiene que la llamar forma a un constituyente. concurso. ¿Cómo lo hacemos si no vamos a tener una constituyente? ¿Cómo lo Ya, hacemos si las es personas que que están este en es el el gobierno... segundo, no es el segundo paso, esta es la segunda opción. Estos consejeros tienen que ser designados. Puede ser por elección popular, que sería lo mejor, porque sí sería la gente Pero la que decida Igual quién tiene lo mayoría represente porque decidiendo. aparentemente la tendencia sigue siendo de izquierda, aparentemente la tendencia sigue siendo por un gobierno de izquierda como es Alianza País. Es que y estoy podría diciendo todas ser las opciones. de una Estoy u otra diciendo forma todas las opciones, quien Gaby. gane. Las opciones hay que decirlas como son. Ya hablamos de la constituyente, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo. No es el momento, Estamos quizás. hablando, sería lo peor, sería lo más absurdo que se pueda hacer en este momento. Hay No, de gente acuerdo, que por de ganar acuerdo. espacios sale a hablar de Promueve. la constituyente, promueve. El rato que lleguen a tener ese cheque en blanco nuevamente Tendrán más será poder. responsabilidad de las personas que están promoviendo esta constituyente en el momento político en el que nos Pero ¿qué encontramos. hacemos entonces? Tenemos que hacer un concurso de méritos de oposición para que las agrupaciones presenten a sus candidatos. En realidad, Presenten a sus es candidatos muy para ser consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero Sácatelo dentro del lugar. Código Orgánico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene que especificarse que ninguna agrupación puede tener una mayoría para que no exista una tendencia política y que estén obligados a un diálogo y que de esa forma decidan de manera objetiva sobre las personas que estén encargadas de las Pero para que entidades de exista este control. cambio igual deben Y tener eso alguna ya se lo mayoría, está ¿no? haciendo. Deberían tener igual un apoyo, un soporte político de mayoría para que pueda tener el cambio, para que las personas que estén ahí ya no sean de este partido político, para que ya no tengan esta ideología política, para que no tengan el nexo político que tienen todas las personas y todas las entidades de control que tenemos en el En país. realidad, Gaby, Que para eso sí es lo serviría complicado. el tema del concurso de méritos de oposición. Porque Pero ya sabemos, ya estaríamos- tenemos muchos casos que incluso, recordemos que el mismo asambleísta Páez en su momento demostró que los concursos de una u otra forma, cuando por ejemplo llega la entrevista, en la puntuación le dan más valor a esa entrevista y esa entrevista siempre tiene cierta relación quizás o más apatía por personas de cierta línea política, de cierta ideología. Entonces, ¿en qué llegaría incluso que ese cambio, que esta autoridad nominadora llame a un concurso si sabemos que van a tener favoritismo quizás que en esta misma etapa de preselección en la entrevista, porque sabemos que de una u otra forma, y esto con el discurso político siempre se va atenuando en cuanto a elegir a alguien que esté simpatizando con la ideología política del gobierno. Creo Y que cuando en no lo haces, se acaba. Creo que en ese punto el rol del nuevo gobierno es otorgar un poco de confianza nuevamente al tema de los procesos de selección y el proceso de méritos de oposición que tiene la función pública. En ese punto, Anita, ¿qué nos puedes decir respecto a la confianza gubernamental? A la legitimidad. A la legitimidad que se podría dar ahorita. a este concurso. Es de muy procedimiento. difícil hablar de legitimidad cuando un presidente es presidente por fraude. Empecemos por ahí. Si se quiere topar de legitimidad. Pero por eso estoy hablando claramente del Código Orgánico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que los Necesitan requisitos mayoría, ¿no? para que los requisitos de los consejeros y consejeras sea que necesariamente ninguna agrupación política o tendencia o ideología tenga una mayoría y se vean necesariamente obligados a un diálogo hacer eso? objetivo y de esa forma no ¿Cómo se hacer puede eso, Anita, si no tienen mayoría? si un presidente sale y dice estamos abiertos al diálogo, se van a ver direccionados a escuchar lo que dice la oposición, porque caso contrario restaría credibilidad.
¿sí? Y en política la credibilidad es algo que una persona tiene que cuidar. Si el presidente Moreno dice hay que abrirnos al diálogo, una lucha frontal contra la corrupción. Y al día siguiente se ve con el presidente Correa, con el mismo señor Glass que acabamos de mencionar, que ha sido bastante cuestionado. Entonces, ¿de qué credibilidad podemos hablar en cuanto no tiene credibilidad, a combatir la corrupción? Pero estas son las opciones, Gaby. O sea, si quieres que yo te diga en la asamblea tienen mayoría y el país se va a ir, y ya, es más, ni siquiera vayamos a legislar, a mí no me parece. Yo pienso que tenemos una responsabilidad con el pueblo. Yo lo único que estoy diciendo es desde el conocimiento legislativo las opciones que se pueden tomar. Ya si es que de verdad hay gente intransigente dentro del gobierno que pone el pie una y otra vez, llamado de comparecencia por aquí negado, llamado de comparecencia por allá negado, solo voy a comparecer en la comisión donde existe una mayoría. Pero nosotros estamos dando las soluciones. Si es que dentro de la Asamblea Nacional se interponen ante el discurso de apertura al diálogo del presidente Lenín Moreno, ese es problema de ellos, y gracias, porque están sacándose la máscara y ahorita la gente, créanme, se está dando golpes en el pecho y diciendo mea culpa. Yo pensé que iba a ser distinto, yo pensé que Lenín Moreno era distinto. Incluso esta supuesta pelea que hay entre Rafael Correa y Lenín Moreno es una farsa. ¿Tú crees que es una farsa? ¿Estás convencida? Estoy convencida, no es que creo, lo es. ¿Por qué? Porque hay gente que en un inicio hace mucho tiempo creyó en la famosa revolución, pero no le gustó el estilo de Correa y terminó distanciándose y optando por otras opciones. En este momento, el hecho de que Correa esté criticando a Moreno, ese voto que perdió, está tratando de volver a captarlo, y hay personas que caen en el cuento y dicen, si Correa está criticando a Moreno es porque Moreno debe estar haciendo bien las cosas. Mentira, es solamente para volver a captar votos y que puedan llenarse la boca y decir, somos más, muchísimos más, porque en este punto ya no pueden decirlo. Es estrategia política. Es estrategia política, no todas las personas tienen el olfato político para poder analizarlo, y hay personas que caen evidentemente. Moreno es Alianza País. Alianza País tiene una misión. ¿Saben cuál es la misión? Lo que decía el presidente todos los sábados, que nos roben todo menos la esperanza. Bueno, pues sí, robaron todo menos la esperanza. La gente nos dice que es imposible que sigamos el camino de Venezuela, que es lo que siempre se dice, que es un gobierno de izquierda, que es un gobierno que va a tratar de coartar libertades, que va a ir acabando la poca iniciativa privada y que vamos a ir a un extrapresidencialismo, continuar con un hiperpresidencialismo para terminar de una u otra forma en un socialismo como el que está sufriendo Venezuela actualmente. Y mucha gente acá nos dice, eso es imposible, aquí no van a poder hacer esto. ¿Por qué? Podríamos decir que sí, que en efecto hay una tendencia por seguir esa línea política de Alianza País, que sabemos que es de izquierda y que aplaudió muchísimas veces y sigue aplaudiendo incluso con todo lo que está pasando en Venezuela, porque le dan el apoyo al presidente Maduro. ¿Cómo decirle a esas personas, sí, en efecto, vamos por esa línea? O por el contrario, darle la razón. Sí, tiene razón, este país nunca va a ser como Venezuela actualmente. El socialismo del siglo XXI está en Venezuela, está en Ecuador. Nosotros vemos lo que hace Venezuela y Alianza País viene a hacer lo mismo. Y es tan claro como el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana en su libro 3, en el cual hay fuerzas civiles armadas, las mismas que están matándose entre civiles en Venezuela, porque hay gente que sale a protestar porque les dan una caja con, entre comillas, alimentos que está matando de hambre al pueblo venezolano, bueno, donde no hay siquiera medicinas. Pero hay que aclarar una diferencia para no alarmarnos. Si bien es cierto el socialismo del siglo XXI y todo lo que tenga la palabra socialismo me recuerda a los nazis, porque era el Partido Nacional Socialista, esos lavados de cerebro donde allá tenían sus judíos, acá tenemos nuestros pelucones. Pero ya enhorabuena, enhorabuena, ya no tenemos sabatinas, ya no tenemos sabatinas, ya no tenemos sabatinas, ya no tenemos plata tampoco, muchas cosas ya no tenemos, Gaby, pero lo que sí hay que aclarar es que sí hay algo de producción nacional, agricultura. En Venezuela todo es importado y ellos netamente vivían del petróleo, baja, no somos agrícolas, pero hay muchas otras producciones. En Venezuela no hay nada. En Venezuela no hay nada más que no sea novelas y petróleo. Y no pueden vivir solo de novelas. En el momento en el que baja el petróleo es cuando se comen la camisa los venezolanos. Obviamente los revolucionarios de la revolución bolivariana, ellos obviamente tienen sus reservas para poder vivir a cuerpo de rey, pero el pueblo no. Nosotros no vivimos única y exclusivamente del petróleo y por eso no nos encontramos en esa situación tan terrible que se vive en Venezuela. Que no vamos a ir a ese camino para no es tan cierto como que no vamos a estar como Venezuela, en el sentido de que podemos ser el socialismo del siglo XXI y vamos a estar bien. No es tan cierto. El socialismo del siglo XXI es un grave error.
Es un grave error que está tanto por en qué la Venezuela gente- como por está en qué si es un Ecuador. error la gente está Eso tan es un convencida? manual, ¿convencida de qué? De votar por una tendencia de Ya, izquierda, de porque ese seguir es un manual. apoyándole. Fidel Castro se murió siendo presidente de Cuba. Así es. Y la gente que está en Cuba está Chávez. feliz porque les dan todo. Chávez se murió siendo presidente de Venezuela. Y yo le recomiendo a la gente que le interese este tema que lea El engaño populista. Esto es como una franquicia que con el tiempo la van mejorando y van viendo los aciertos y cogen y traen a las constituciones y hacen constituciones con sastre. Esto es una franquicia que tiene ya un mensaje comunicacional. Esto de los y las no es ninguna coincidencia, de hasta la victoria siempre, de los sufridores. Esto es psicología social en su más pura expresión, manejo de masas. Es por eso, no es por el resultado, sino por el lavado de cerebro casi goebbeliano que viene a hacer aquí, por ejemplo, dentro del Ecuador, los hermanos Alvarado. Esa pretexto de tomarse e incautar medios de comunicación. ¿Por qué? Porque se hizo daño en el feriado bancario, la crisis económica del 99. Si en realidad querían resarcir ese daño, hubieran vendido esos medios de comunicación, esos millones hubieran repartido para los damnificados, pero en este caso lo que hicieron fue quebrar esos medios de comunicación y utilizarlos ¿para qué? Para un aparataje comunicacional, para lavarle el cerebro a la gente. En este punto uno escucha, cierto es que han robado, pero hacen obras. Antes robaban y no había obras. Eso es lavado de cerebro, porque alguien racional no puede dar una respuesta tan mediocre. Pero eso bueno, no es racional. hay mucha gente que se siente agradecida precisamente y la justificación es terrible. Al menos se hace algo. Entonces es lo que estoy diciendo. Sí, es terrible porque nos dicen antes al menos no tenía educación. Muchísimas veces incluso recordamos que en textos, incluso fue el caso de muchas personas que en el mismo texto las criminalizan, les estereotipan de una forma que el mismo niño ya crece con un estigma. La mofle, un estigma con ciertas personas, con ciertos personajes, y ya va creando de una u otra forma una ideología política y una tendencia. Censuraron ese tipo de programas, censuraron la televisión, la limitaron. Entonces ya hicieron tantas cosas, Anita. ¿Tú crees que lo van a dejar ahí y van a estar felices en que ya no tengamos sabatinas valga la redundancia, los sábados? Porque ya vienen haciendo un trabajo comunicacional de muchísimos años. Tenemos una memoria débil colectiva. ¿Qué va a pasar ahora que no tienen estos medios de una u otra forma tan coartados comunicacionalmente? ¿Crees que lo van a dejar ahí? ¿Qué crees que van a hacer? ¿Qué va a pasar? Eso se llama ley de comunicación, Gaby. Déjame decirte que hay un artículo tan absurdo en el que dice que los medios que no sean comunitarios y eso no, pero nos dejaría el resto que tiene. Es que quiero terminar mi idea. En el que dice que tienen que transmitir obligatoriamente lo que consideren interés nacional. ¿Quién es el que dice esto es de interés nacional o no? ¿Saben por qué se transmitió la Convención de Alianza País en todos los medios del Estado? Porque sí, la Supercom dijo, esto es de interés nacional, entonces no hace falta que hayan sabatinas, cogen, interrumpen cualquier rato la programación. Bueno, ¿y qué esto es de reforma interés estás proponiendo nacional. tú? Se tiene que reformar la ley de comunicación, ya se lo entregó al asambleísta, a un asambleísta en este momento de Alianza País. Será muy duro porque esa es la joya. Esta es una reforma que presentó Centro Democrático en la asamblea. Ya una vez que se introduce, no es que pueden 20 asambleístas más seguir dándole en el mismo tema, porque hay otros temas en los que también tenemos que fijarnos. Evidentemente sería absurdo y una pérdida de tiempo que 100 asambleístas presenten la misma reforma. Es una reforma que tiene que ser mejorada. A pensar igual, quizás. Es una reforma que tiene que ser mejorada, pero tú sabes, Gaby, que para eso hay el procedimiento parlamentario y para eso está el espacio de debate y también de asistencia con voz y no voto dentro de las comisiones para que las observaciones se entreguen y en el momento de votar sean tomadas en cuenta. Y tú puntualmente ya has mencionado que independientemente de que no tengan mayoría, van a seguir defendiendo su postura. Para eso estamos ahí. En este punto la ciudadanía tiene que hacer mea culpa, porque los asambleístas de Alianza País tienen una mayoría débil, pero eso es por los votos, aparentemente, de la ciudadanía. Ya se vienen las elecciones seccionales. A la ciudadanía, por favor, con más criterio, porque en este momento queremos hacer un juicio político para el vicepresidente que evidentemente está metido, pero hasta acá en todos los casos de corrupción, pero hay unos angelitos en la asamblea que se las pasan y él dice que encubriéndole.
Verán, discúlpenme. Que el que ¿ustedes nada han deben, ¿Han visto nada- esos pubertos que andan con las hormonas todas aceleradas y se quieren dar de puñetes con todo mundo, pero saben que les van a bajar los dientes? Y le dicen El al que mejor nada amigo, verás, debe, nada este teme, man me dijo. está buscando, yo me voy a ir como que le voy a dar, pero me va a sacar el aire, entonces tú me coges. Ya, el vicepresidente es Y como luego que, dice, claro, no me hizo un rasguño. yo me voy a ir a comparecer. Y la Asamblea Nacional, no, el señor vicepresidente, no hay ninguna prueba. Eso es más claro que el agua. Ingenuo el que cree que el que nada debe, nada teme y que se va a parar Glass, porque él debe todo y se le hacen así las piernitas para hablar. Sáquele el decreto número 15 para ver si ese rato no se desvanece como el asambleísta Esteban Albornoz cuando la asambleísta Janine Cruz le saca los documentos que están en Florida, en la fiscalía ya procesados, donde está Vidrio y Albornoz. Se mueren. O sea, estar ahí en la asamblea viendo como se regresan a ver, empalidecen, se ponen verdes, se ponen cetrinos. Créanme que para mí es un alivio. Primero, no ser de Alianza País. Segundo, no estar ni estaré en esa lista de Odebrecht. Qué feo, qué impresentable sentarse a defender lo indefendible. Pero bueno, él está dispuesto a comparecer y a dar cuentas a la ciudadanía. Esperemos que lo haga ante la justicia. No es que está dispuesto, simplemente que no es le que no permiten. le permiten. Es un tema de como que si es que yo pido El discurso no tiene nada que ver me dan con permiso, pero no el voy. verdadero actuar. Entonces, veamos qué va. ¿Qué mismo sucede? Perfecto. Anita, para seguir avanzando con los temas del programa, ya hemos hablado un tema de coyuntura, de lo que ha pasado en la semana. Finalmente, topemos este tema de las fuerzas del grupo de participación ciudadana que podría estar armado, que el del Código de Seguridad, que tú sabes que muchísimas personas han hecho sus opiniones en medios públicos, en medios privados, sobre la consecuencia que podría ser que grupos civiles estén armados. Porque tenemos el caso de Colombia, no nos vayamos muy lejos, en el que la seguridad fue una de las más afectadas para la ciudadanía. Por los grupos paramilitares. Por los grupos paramilitares, y así empezó, y es en el futuro. Veamos Venezuela también. El futuro. Más de 70 muertos. En las protestas. En las protestas. Protestas que son constitucionales, o sea, que usted si no está de acuerdo sale a la calle. Evidentemente tienen que ser protestas pacíficas porque nada justifica que usted vaya y le derrumbe la casa al vecino porque no está de acuerdo. ¿Cuál es el contingente entonces que tú A ves ver, con este esto código de que entidades tenemos ¿Nos aquí puedes de comentar seguridad? los límites que habría en este nuevo código que se aprobó? No hay vueltas que darle. El libro tercero del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana es inconstitucional. Todavía no puedo ¿Qué presentar artículos? una demanda de inconstitucionalidad porque evidentemente no se ha terminado el procedimiento parlamentario para que pase a registro oficial. No me puedo saltar. Pero no solamente yo, que representarlo muchas personas. Esto que está aquí, nos guste o no nos guste, fue aprobado por el pueblo ecuatoriano y es nuestra nueva constitución del año 2008. ¿Qué dice en el artículo 158? Y se lo voy a leer para que se comprenda claramente por qué es inconstitucional. O sea, esto es la ley de leyes. Nada está por sobre la Constitución. Artículo 158 en la sección tercera, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones, hablemos. Fuerzas Armadas y Policía Nacional. No está una coma y cuerpos civiles, no. Son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Punto. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Punto. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privadas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Punto. ¿Dónde dice en la Constitución cuerpos civiles armados? Aquí está un punto. Aquí no es a la interpretación del capricho del gobernador de turno que considera que el rato que salga le van a balear y que necesita una fuerza civil armada. Discúlpenme, cuando un mandatario hace bien su trabajo, sale a la calle, la gente le agradece, le abraza, le aplaude, no le quieren balear. ¿Por qué tanto se quieren proteger? Y otra cosa, no nos parece tan absurdo que en un estado de crisis económica aumentemos todavía más el gasto cuando deberíamos preocuparnos más de la seguridad de la ciudadanía antes que de los servidores públicos. Pero la gente está muy Nada contenta ya que es con lo que ha dicho Lenin, inconstitucional. que él, al menos él, va a quedarse Por con favor, la- vuelvo y repito, como es la ejemplo misma, de es la respeto misma, a los es la derechos misma humanos, en estrategia Bueno, él quedarse política de con las que Fuerzas Correa Armadas. critica a Moreno Como para seguridad. decir que es distinto. Moreno dice, sí, yo les reconozco a ustedes, pero ¿qué es lo que hacen los asambleístas? Se
allanan al veto del expresidente Correa. Y eso es justamente lo que está más criticado, que se están allanando sin, o más que todo, se están emitiendo decisiones sin un criterio propio y dejando de cumplir sus funciones, justamente lo que estábamos hablando en el programa anterior, Gaby, del tema de la responsabilidad sobre las funciones de cada funcionario público, y no solo en los funcionarios públicos, sino también en el rango de todas nuestras profesiones. Hay que cumplir con nuestras funciones, hay que ser responsables y también asumir nuestra culpa y nuestra responsabilidad. Bueno, yo creo que independientemente, obviamente apoyando todas las gestiones que se pueden hacer en contra de la inconstitucionalidad de la ley ante la Corte Constitucional, que sabemos también está de una otra forma alineada políticamente hacia un modelo, lo que nosotros también tenemos que hacer es empezar a generar espacios de opinión que no aplaudan y que no vayan a favorecer una tendencia política que podría perjudicar al país. Si bien es cierto, como acaba de mencionar Anita, en muchísimos casos decimos no estamos hacia el camino de Venezuela, podríamos estar, y que aparentemente la tendencia estatista cambia de rumbo cuando en realidad lo que está haciendo es desviar los temas de atención con estos aparentes aplausos a la fuerza pública, pero por el otro lado se allanaron al veto. No importa lo que se diga en discurso, o sea, lo que diga el discurso de la misión Ternura, vean. En realidad lo que importa a ver, es aquí la importa decisión qué son, en las el palabras o A los hechos, actos. a los hechos. Los actos son que, discúlpenme, hacen así a las bonitas palabras del presidente Moreno, que de paso no son ni propias. Es un guión estructurado políticamente para esa psicología social, para el lavado de cerebro de masas, que es hecho por los hermanitos Alvarado, que han sido los encargados de mantener un gobierno corrupto durante 10 años y que la gente tenga una se sienta indefensa y que ya diga, bueno, ya es que no hay nada que hacer. No, discúlpeme, hay mucho que hacer. ¿Qué vas a hacer yo tú? no me pienso quedar sentada de brazos cruzados en la Asamblea Nacional pensando, tienen una Viendo mayoría, peor viendo joyas, o sea, por eso es que se jalan el año en la fiscalización. Y tan incoherentes son con la lucha frontal contra la corrupción, que la presidenta de una comisión de fiscalización, ¿sí?, donde se archivaba todo lo que se mandaba de pedidos de comparecencia, donde no salió nada de este asunto de Odebrecht, donde fue Marcelo Odebrecht el que les hizo la tarea, le vuelven a reelegir como presidenta de la misma comisión de fiscalización. O sea, y justamente eso son es lo que le critican, o se Anita, hacen. que no, lamentablemente la presidenta de la comisión no ha presentado ni un solo caso. Pero eso ahora fue con lo que aparentemente eso hicieron fue lo con el que municipio, sucedió. con el metro, Bueno, el día de hoy aparentemente en ya todas las redes estaría lo sabemos. con al menos uno Con de este gestión. uno. Con este uno. Entonces, algo hizo y ya no es sí, aquella aunque persona sea el que está cruzada de 10º brazos. año que hagan un intento de desviar la atención de lo que está O sea, evidentemente ¿tú no crees pasando. que haya nada Mire, oculto? si es que hay algo oculto de quien sea, díganme dónde les firmo. Yo les firmo, porque yo no estoy en la asamblea para ocultar ni a matracas, ni a vidrios, ni a nadie. Para eso a mí no me ha elegido el pueblo. Yo estoy para legislar y para fiscalizar. Y evidentemente, si es que en realidad quieren hacer lo que dice el discurso del presidente Moreno, tendría que irse a archivo el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. Veamos si son concordantes con lo que dice el presidente de la República versus con lo que pasa en el primer poder del Estado, en la Asamblea Nacional. Bueno, y si es que hay pasa una también, contraposición ¿cuáles serían clara. los procedimientos que los asambleístas llegarían a tener? Demanda Porque de también tenemos inconstitucionalidad. procedimientos, ¿no? Demanda de Después. inconstitucionalidad, la misma que tiene que son ser libres de hacerlo. calificada por... Miren, es que Es lo que ya ha complicado, pasado, ¿no? lo Cuando pasó la complicado- ley orgánica de comunicación también se presentaron las Demandas de inconstitucionalidad. ¿Y inconstitucionalidades. cuál fue el futuro de esas? El acceso. Ninguna archivan. se archivan, no pasa nada. Se Entonces, archivan. ¿qué podría hacer la ciudadanía con esas actuaciones? Porque, si bien es cierto, no pasan en la Corte Constitucional, pero también se puede generar conciencia y que la misma El primer ciudadanía- paso Es que hubiese ese es el sido, papel, el Gaby. primer paso hubiese sido, y lo digo hubiese porque es un hipotético no consentido, votar bien para no tener estas autoridades. Porque después nos vemos El en más estos básico, apuros el más donde básico. tenemos que poner nosotros del pecho a las balas porque este es un gobierno extremadamente peligroso. Acordémonos lo que pasó, por ejemplo, con Gabela. Pero lo hacemos. Porque no podemos decir, ay, ellos hacen lo que quiera, tienen la Corte Constitucional, no van a dejar pasar la demanda de inconstitucionalidad. Nosotros tenemos que decir, lo hicimos. Que quede en la conciencia de estos revolucionarios listillos. ¿Cuándo? Si es que estos cuerpos civiles armados
quitan la vida a hijos de hijas, sangre ecuatoriana corriendo por las calles, que se vea, que saque a la historia del Ecuador quiénes fueron las personas que firmaron por esta barbaridad, que votaron por esta barbaridad, que la historia sea la que los juzgue. Y nuevamente le digo a la ciudadanía, hagamos una mea culpa, porque en estos 10 años, en realidad ellos los dicen, nosotros hemos triunfado las elecciones. Somos más. Comprarnos con camisetas, comprarnos con gorras. Bonos. Con bonos. Ya les llegó el bono a la persona que votó. Ya les llegó el bono, ya tiene su casa. Ya está viviendo en su casa. Sí, queremos dejemos de un lado la demagogia Escriban. y el populismo. Esa es la función de la ciudadanía, dar seguimiento a todo lo que se propuso por parte de los candidatos. Y por lo cual llegaron a donde están. Y por lo cual ahorita están en sus curules. Entonces, esa es nuestra función, ciudadanía. Nuestra función es perseguir que sea cierto, que se realice y que no se queden meramente palabras. También ver que los asambleístas y ver que todo funcionario público esté cumpliendo con su labor, cumpliendo con su función, porque en el caso de la función legislativa, nosotros estamos bajo a sus decisiones. Si es que no nos gusta a nosotros, pues tenemos que también hacerles respetar. Tenemos los medios, los mecanismos jurídicos para poder hacerlo. No tenemos de qué dejarlo que no pase. ¿Cuándo vas a poner tú, Anita, la demanda de inconstitucionalidad? Una vez que pase el registro oficial, ese es el procedimiento, no puedo ¿Ya le decirte estás una preparando? ley que evidentemente, esperando porque a el mí momento siempre preciso. me ha gustado dar el primer strike. Yo sería incapaz de sentarme a ver a que alguien haga mi trabajo, yo no soy así, yo no llegué para eso a la asamblea, he criticado arduamente a los asambleístas que se han sentado a ganar un sueldo sin hacer nada, muchas veces faltando, hay mucha cuantas gente veces oportunista en todo lado. ¿Y cómo le ves tú a esa persona que muchísimas veces por estar en un curul tiene que vender incluso hasta sus principios? ¿Qué les dirías tú a esas personas? ¿Qué le diría al bloque de Alianza País? Que tengan criterio y que no voten obedeciendo lo que diga una sola cabeza. Porque el daño que le están haciendo a ese país no es un daño superficial, la corrupción mata. Cuando hay sobreprecios hay menos dinero para medicinas de calidad. Cuando le retiran el dinero a Solca y que un asambleísta diga que la gente se muere porque tiene cáncer y no porque no hay dinero, es impresentable. Que no les Porque importe. su jefe no es Rafael Correa ni Lenín Moreno, su jefe es del pueblo, ese pueblo que por la corrupción se muere. Y deben recordarlo siempre. Y siempre le recordaremos todas esas víctimas por sus decisiones aborregadas. Qué falta de criterio, qué falta de valores, qué falta de principios. Ahí sí les diría cuánta doble moral. ¿A dónde se largaron, a dónde se fugaron sus revolucionarios? A disfrutar de las mieles de ese imperio que tanto critican. Ustedes, revolucionarios, son los de la doble moral. Pero nosotros no estamos en la asamblea para pasar el tiempo, para escoger bisutería. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Nosotros ya comenzamos el proceso el día de hoy, para un juicio político a Jorge Glass. No quieren la comparecencia, perfecto. Tendrá su juicio y será destituido, porque el daño que le ha hecho al país es un daño que tiene que ser reparado. Y no vamos a permitir que después el presidente de la República vea unos golpecitos de pecho y un par de lágrimas y le esté presentando el indulto. No, señores, eso no es lo que se merece el pueblo ecuatoriano. No estamos esperando que otros hagan la tarea, nosotros le estamos haciendo, porque eso es lo que el pueblo demanda. Gracias, Anita. Bueno, Anita, cuéntanos, a más de comprar bisutería, ver páginas web, ¿qué más están haciendo en la asamblea? ¿Qué más han hecho? Hoy se allanaron este veto. ¿Qué otras leyes están preparando para la ciudadanía y que tú estás a favor de ellas, en contra de ellas? ¿Qué es lo que está pasando en la asamblea? Yo me encuentro en la Comisión Permanente del Derecho a la Salud. Nosotros estamos evaluando el Código Orgánico de la Salud. Yo ya lo he dicho, es un código que tiene que ser archivado, tiene que ser construido nuevamente, dejando de lado dentro de la sintaxis jurídica el lenguaje ideológico. No podemos hablar de los y las pacientes gestantes en ese código, realmente solo falta que diga aiga. Es algo que no puede pasar a registro oficial. Es algo que se contrapone normativa con normativa, que si el médico se allana al Código Orgánico de la Salud, estaría contraponiéndose, por ejemplo, al COIP. Es algo que no se puede permitir.
En todas las comisiones se han encargado de tener mayoría, pero para esto evidentemente nosotros necesitamos apoyo de los actores que se ven involucrados dentro de este código, que serían médicos, enfermeras, todos los profesionales de la salud, porque la presión social ha logrado muchas conquistas. No nos olvidemos que el pueblo es el mandante, son los jefes, o sea, nosotros tenemos que sacarnos del sombrero, tenemos que decir, dígame, Anita, ¿en qué le ayudo? ¿Y qué ha sucedido con los actores justamente de este código de la salud? ¿Qué hay respuesta han tenido por parte de los médicos, por parte de los gremios? De la ciudadanía, como tal. Miren, se escucha el eslogan en la Asamblea de Puertas Abiertas, evidentemente es de puertas abiertas, asisten los médicos a las reuniones de comisión, presentan sus llegan a acuerdos? observaciones, pero no, el diálogo no es siéntese, hable lo que quiere y después votamos como nosotros queremos. Eso no es diálogo, qué falta de respeto. Es que las observaciones que presentan, las observaciones valideras, legales, en las que se muestran las contraposiciones de normativas, sean incluidas dentro de este Código Orgánico de la Salud. Evidentemente, este es un trofeo que han estado trabajando durante 4 años y que estoy más que segura que no lo van a archivar, pero vamos a pelear desde esa comisión. ¿Cuál es el criterio que está manteniendo los asambleístas que se oponen a las reformas de ¿Qué las es lo máximo? observaciones que presentan? ¿Cuáles son el criterio? Que son muchísimos más, hasta la victoria siempre. Pero un criterio sufridores, no hay. No hay, ahora se sentó la Gabriela Rivadeneira a hablar a gritos y a decir que no se ha logrado nada de lo que se ha logrado con este gobierno durante estos 10 años, que antes cómo se trataban los doctores, que antes cómo eran los hospitales. Anita. Si no reconocen los errores, ustedes piensan que van a cambiar. La ciudadanía es la que tiene que reconocer los errores de estos señores y que la próxima vez que ellos digan, dame un votito, les digas, no, gracias. Anita, el discurso siempre fue de odio durante estos 10 años, de odio. ¿Tú crees que igual con este rechazo, con esta siendo tan tajante con la gente de Alianza País, se puede lograr lo contrario, que la gente reaccione? ¿O cuál sería otra estrategia comunicacional para que la gente quizás que está afín a este gobierno reaccione? ¿Tú crees, Gaby? Primero que no debería haber un discurso de odio. Lo único que se tiene que rechazar es a la corrupción. Sí, yo rechazo la corrupción, pero tengo que ser enérgica. ¿Ustedes creen que a un dictador le puedes decir, por favor, salga del poder, sí, deje de matar a la gente que no está de acuerdo, no tenga es la odio, bondad? Yo le suplico, hay que ser coherente, enérgico y, como se diría aquí en nuestro país, bien parado. Porque si uno no se para bien, le hacen así. Entonces, no es un discurso de odio, es un discurso enérgico. Hay que diferenciar, con criterio. Cuéntanos, que tú... Gordita horrorosa, coloradita limitadita, cállese majadera. Ese es un discurso de odio. Y que después meta un proyecto de ley para regular el odio y discriminación en las redes sociales, cuando durante 10 años en los sábados oíamos media mañana de veneno. Obligados. Por favor, ahí sí hay que ser coherentes. Esa actitud de que tuvo el expresidente durante los 10 años. Sí, aquí por ejemplo... Al que le guste y al que no le guste. Lo que nosotros buscamos es generar vínculos con la ciudadanía. De hecho, hemos tenido 10 años en los que en lugar de dar apertura a la libertad de expresión, se fueron cerrando medios. Y vemos la necesidad de, como ciudadanía, empezar a generar espacios de opinión en los que no tengamos que responderle, perdón señor por haberle dicho eso, porque no estamos insultando a nadie, estamos expresando nuestro pensamiento, nuestra forma de ver la política y que tenemos el derecho pleno para hacerlo. Ahora, ha habido muchas restricciones de libertades, de derechos. Puntualmente en esta década pasada ha habido faltas de respeto, como tú mismo lo mencionas. Vulneración a derechos humanos. Vulneración al debido ¿Tú proceso. crees que ellos ahora se van a quedar sin esta sabatina, sin decir nada, reportando levemente los lunes? ¿De verdad crees que Rafael Correa salió de Alianza País? ¿Tú no piensas, con esta suspicacia política que tú nos has hablado y nos has mencionado que la tienes, que pueda regresar Rafael Correa precisamente a raíz de esta aclamada constituyente? Anita, también quiero que me digas qué piensas al respecto sobre el nombramiento a Rafael Correa de presidente vitalicio del movimiento, haciendo el antecedente de que ya nos dijiste de que sí, el ejemplo de Hugo Chávez, el ejemplo de Fidel Castro,
Nos van a regular redes, ¿qué va a pasar? Nos están dando un mismo ejemplo, pero en un partido político, o sea, de un presidente vitalicio en un partido político. ¿Lo mismo sucedería en una presidencia de un país? ¿Tú no crees también La última ventana que mira, nos Anita, queda son las redes sociales. Por ¿ya? eso. Mira que ahora, tranquilamente, Rafael Correa, si es que tú habrías hecho alguna intervención en contra de él ya tenía el sábado un espacio dedicado a acabarle a toda aquella persona que pensaba distinto a él. Yo soñaba con ese espacio. Llegó la última sabatina y el tipo nunca me nombró. Me sentí tan indigna porque me hubiera consagrado como alguien decente. Pero necesitamos porque cualquier de él persona para que te esté en consagres contra como de la decente. corrupción es decente. Lo seguimos necesitando a él para que él sea quien nos diga a nosotros que somos decentes. Evidentemente no. A mí la ciudadanía me considera alguien decente. Por eso es que soy asambleísta. Por eso es que en mi provincia les dimos 3 vueltas de estos señores de Alianza País. Una provincia donde trabaja mucho y no está esperando del bono, donde tiene representantes que alzan su voz en la Asamblea Nacional. A mí nunca me dan la palabra, pero cuando tengo un debate me escuchan. Pero y se diríamos quedan que con cero el más argumentos. decente, si hablamos de elecciones populares y que quien gana es el más decente, entonces estamos hablando que el presidente de la Asamblea Nacional es el más decente de los decentes del país. No, sí, es por el método de elección. Es mejor excluir ese término porque no podemos hablar de un acto de y yo no le digo que de tantos dudo actos que nos están, de esa decencia. nos están destapando todo este mes. Comprendemos cómo es el método de elección, ¿no es cierto? El de Hunt, el de escrutinio. La votación de asambleístas nacionales son 12 cuartitos de voto. O sea, lo que aparentemente tiene el señor Serrano no es lo que tiene el señor Serrano, sino el todito 35, ¿sí? Pero que le valida se aprobó una elección indefinida, pero aquí realmente es la presión social y el trabajo que nosotros como asambleístas, con el apoyo de la ciudadanía, podamos hacer desde el control político para neutralizar este tipo de gente y que no tengan la cara para volver a aparecerse en una papeleta, sino que esté en el récord policial como una persona que está cumpliendo por todo el daño que ha hecho su país. Pero para eso necesitamos del apoyo de la ciudadanía, porque si la ciudadanía no nos apoya, créannos que es algo extremadamente difícil pararse y cuando están en la asamblea son montoneros. Nombres, gritan, ¿quiénes son los montoneros? Todos los señores de Alianza País, ¿sí? Cuando están en un no hay debate, uno que se salva de ese todos. No, ninguno. Es por eso, Gaby, que fue criticada la actuación de Alianza País en la anterior semana, porque nos estaban comentando de que no están tomando decisiones sin criterio. ¿Qué piensa la ciudadanía? Que fomenten opinión en casa, fomenten opinión en espacios sí, no se queden únicamente con el qué bueno que el presidente Moreno va a usar o va a seguir usando la escolta de la policía y demás. Tenemos que generar y el incremento de la escolta también, más opinión ciudadana. Creo que ¿tú crees que la gente está atemorizada después de haber tenido más control sobre la opinión pública? ¿Qué va a pasar con redes sociales? ¿La ciudadanía va a permitir que le censuren también el espacio en redes? ¿Qué piensas tú? Yo pienso que la ciudadanía que vota por Alianza País está permitiendo todo este tipo de cosas. Me parece. Porque por esto es lo que están votando. ¿Qué hacer? Por una ley de comunicación, por un código de seguridad de entidades ciudadanas, por este proyecto de ley. Vuelvo los ojos a la ciudadanía. Las autoridades están donde están porque la ciudadanía es la que les ha puesto ahí. No es solamente culpa de los políticos que hacen bien o hacen mal su trabajo. ¿Quiénes son las personas que ponen ahí a los políticos? ¿Me ayudan ustedes con la respuesta? Sí, en realidad nosotros mismos somos los que... La ciudadanía pone ahí, después la ciudadanía está dando palo. ¿Quién les puso ahí? Pero ¿qué opciones tenemos, no? Porque de una u otra forma... Hay algo que se llama familia y es un núcleo desde donde se construyen criterios formados. Para eso los padres o las personas que encabezan ese núcleo familiar, abuelitos, hermanos, quienes sean los que encabezan en ese grupo familiar, en vez de sentarse a ver esos programas de combate, o sea, ¿tú crees que la familia ecuatoriana es la culpable? No estoy diciendo que sea culpable, lo que estoy diciendo es que tenemos que ser responsables de las decisiones que estamos tomando. ¿Quién tomó la decisión de que tengamos los gobernantes que tenemos? ¿Quién, Gaby? Anita, yo creo que más allá del tema de familia va el tema de la base de educación, la base de conocimiento, la base de criterio de cada persona, que desde niños se nos va formando, y creo que la ciudadanía también va a compartir conmigo esta ideología, porque
creemos pertinente que desde las escuelas, desde los colegios, se vaya motivando pues estos espacios de opinión. Ahora estamos en una época formación también, ¿no? Estamos en una época tan adelantada que ya tú escuchas a niños de 8 o 9 años diciendo, sí, él es un buen candidato, pero realmente sabemos. Abdalá viene y aparentemente está causando más sensación que el mismo presidente Moreno. Twitter está que quema. Todo el mundo está a la expectativa, no de una sabatina, no de lo que dice el presidente Moreno. Yo también estoy a la expectativa. Estamos a la expectativa de Abdalá. Es el último caudillo. Iba a reunir 1000 personas para la última vez, viaje por Guayaquil. ¿Cuál es el futuro la que tú última vez llegó en un helicóptero, se sacó el Rolex, le dio al guardaespaldas y se botó como él dice, a la masa. O sea, Abdalá es una persona que tiene ciertos aspectos de admiración en el sentido de cómo esa persona pudo llegar a ser presidente, y había gente que lloraba cuando oía la canción de Abdalá. Es más, Abdalá es quien forma a los hermanos Alvarado. Es más, Abdalá, es tu culpa de que estos Alvarado le hayan lavado el cerebro al pueblo ecuatoriano, no les hubieras enseñado tanto lavado de cerebro. En todo caso, las cosas están como están. Yo no sé. ¿Y qué nos va a enseñar ahora Abdalá? Porque tú nos dices que es el que de una u otra forma marca la tendencia de los comunicadores políticos. ¿Qué nos vendrá entonces a enseñar hoy por hoy Abdalá al país? La ciudadanía es la que ya, después de estas elecciones, y vemos todo lo que ha pasado, que dentro de este gobierno hay la corrupción más flagrante de toda la historia, en que puede ser muy buena gente, puede hablar todo lo lindo que quieras, puede cantar con los iracundos. El baile de la guatita. Voten bien. ¿Será tan complicado que nos sentemos a leer las propuestas? Porque después, cuando no tenemos trabajo, cuando nuestros hijos no tienen cupos en las universidades, que no puedan estudiar lo que quieren, que no puedan estudiar lo que ellos quieran, donde ellos puedan, que no podamos ya escuchar lo que queremos. Un espacio para hablar sobre ese tema porque se nos queda corto definitivamente el tiempo, tenemos ya 10 minutos para despedirnos de todos ustedes, así que vamos a ir concluyendo. Primeramente, que no existe. Primero, quiero agradecer. Segundamente. Esto fue para que sepan. Segundamente que eso no hubieron errores. Solo quería explicarles. El que tiene boca se equivoca. Lo que quería decirles es que pueden comentarnos también en las redes sociales, pueden hacer sus preguntas para finalizar este segmento. Agradecerle a Anita por acompañarnos en este espacio. Y finalizar con una ley que está olvidada con esta coyuntura política y que mucha gente no habla, y que ustedes que nos estaban viendo nos quieren comentar sus casos, el caso de la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia. Con eso vamos a finalizar porque es un tema bastante sentido por muchísimas personas, entonces queremos que nos cuentes tú cómo está, cuál es el avance que está teniendo la Asamblea, cuáles son los cambios que van a venir en esta legislación, cuál es tu criterio y qué recomendarías a la ciudadanía. Gaby, antes de que Anita nos responda esa pregunta, quiero recordarle a los que nos están viendo que tenemos un sorteo que de la capacitación del Código Orgánico Administrativo, que lo vamos a realizar el 24 de este mes. Entonces, a todos los que están interesados, por favor, no dejen de mandar sus mensajes, de estar al tanto de nuestro sorteo que lo va a realizar Gaby. ¿Cuándo lo vas a realizar? El día sábado están todos invitados al sorteo, y están invitados especialmente a inscribirse al contacto @legalbureau.com.es, porque vamos a regalarles una cortesía para esta capacitación del Código Orgánico Administrativo. Hay muchas normas que van saliendo de la Asamblea, que se van sancionando en el registro oficial, y que todos tenemos que estar preparados para estas reformas. Precisamente para eso se trata esta capacitación, y ustedes están invitados y les estamos regalando una cortesía que va a ser para esta capacitación el 24 de junio en el Hotel Marriott de 8 a 5 de la tarde, así que todos los que estén interesados en participar de esta capacitación pueden inscribirse al correo que les mencionamos. Una vez más se lo repetimos, contacto @legalbureau.com.es. Para Anita, finalizar, volvemos con el continuamos código con Anita de sobre este Código de la Niñez, que nos cuentes lo que te habíamos mencionado anteriormente, qué reformas trae, cuál es tu perspectiva, cuál es tu mensaje para las personas. Y además el impacto social que tiene. Porque la ciudadanía posiblemente no sabe el impacto social que está teniendo. Y nosotros, este programa también busca solucionar de una u otra forma, de forma sencilla, las preguntas que tiene la ciudadanía en cuanto a esta tendencia legal que viene de una u otra forma desde la Asamblea para normar la vida de todos nosotros.
Evidentemente, este es un tema muy sensible, muy álgido, porque la ley jamás puede prestarse para revanchismos, ni para la madre, ni para el padre, porque hay alguien que se encuentra en medio de esta relación, que es el hijo. El hijo no ha pedido que su familia se deshaga, ¿sí? Cuando ya no hay amor o simplemente no quieren estar juntos, esto es algo que tiene que dejarse a un lado porque los hijos o los niños, niñas y adolescentes no tienen que ser los que paguen los platos rotos. El código como se encuentra en este momento es un código inconstitucional porque viola la igualdad de derechos, el principio de igualdad y no discriminación que está claramente aquí en la Constitución. Y el código le da una preferencia a la madre. Entonces, cuando tú dices que tanto padre como madre, hombre y mujer tienen el principio de igualdad, pero por otra parte en el código te dice que la madre es la que tiene la preferencia, ¿eso viola o no viola la Constitución? Y hay sentencias en Perú, en Colombia, que demuestran que el padre también podría tener la tenencia. Incluso hay un caso famoso en Argentina en el que el padre quería tener la tenencia de su hija y demostraba que estar en mejores condiciones y se le favorece, por ejemplo, al padre. Hay jurisprudencia internacional al respecto, pero por decirlo así, la idiosincrasia ecuatoriana siempre le favorece a la mujer, porque de una u otra forma se entiende que la madre es la que se encuentra en capacidad, en mayor capacidad de tenerle al niño. ¿Por qué tú crees que se debería romper con esta idiosincrasia, con esta mentalidad? Primero, a mí me parece que el decir que la madre es quien mejor puede cuidar al hijo es encasillar también a la madre en que se quede en la casa, en que si tiene algún sueño de profesionalizarse no pueda hacerlo porque tiene que estar al cuidado de los niños. Y vuelvo y repito, o sea, esto es lo que nosotros tenemos que respetar como legisladores, o sea, hablando como una legisladora. La Constitución nos dice claramente en el artículo 69 para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia. Esto es muy, muy importante. Aquí en el numeral 5, el Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijos e hijos. Hijas e hijos. Yo no sé este lenguaje inclusivo, definitivamente, pero nos está hablando que tanto padre como madre tienen la igualdad de derechos. El Estado garantiza la igualdad de derechos en la toma de decisiones para la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes. Siempre habla de igualdad de derechos. Cuando tú dices que una madre tiene más derecho para tener el cuidado de sus hijos que el padre, estás violando esta palabra que versa aquí en la Constitución. Igualdad de derechos. Es un tema que tiene que ser analizado en casos particulares por cada familia, porque no todas las familias son lo mismo. La reforma del Código a la Niñez y de la Adolescencia nos habla de la tenencia compartida. Hagamos casos prácticos. Si una madre vive en Loja, un padre vive en Quito, incluso por el mismo hecho de la estabilidad emocional del niño, no es que el niño pueda pasar 3 días en Loja, 4 días en Quito, porque ¿qué pasa con los estudios? No puede irse a una escuela, no puede irse a otra escuela. Pero podría hacerlo en vacaciones, por eso muchísimas sentencias, incluso en casos prácticos, lo establecen. El caso de Colombia. Sí, lo establecen, bueno, mientras el año escolar es se quedará con la pero las vacaciones, que son periodos, incluso según en nuestro año el escolar, son 2 periodos amplios, porque ahora ya tienen a mitad de año, podría perfectamente irse, en el caso práctico que estás mencionando, a Loja o a Quito. Cuando siempre cuando existen 2 partes dispuestas a escuchar se logran grandes cosas, Gaby. Correcto, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de mencionar y es muy importante que los padres en el momento en que tomen la decisión de no continuar en su relación afectiva o como sea, en el sentido de que no vayan a estar juntos, ¿sí? Que En la no vayan a crianza estar del juntos niño, en la crianza. porque tenemos que entender que el bien superior del niño es El lo que bien se superior del menor es proteger. lo primordial, en ley y en práctica, porque nosotros amamos como los más a nuestros hijos. Yo lo digo, yo soy una madre de 2, yo fui criada por padres divorciados en una tenencia compartida donde comprendían que nosotros no teníamos que ser los que paguemos por los platos rotos y que a pesar de que ellos no se caigan bien, porque cuando una relación se termina no es porque estás encantado, no porque es porque te mueres de amor, pero
si hay un niño, una niña, hijos de por medio, tienes que estar abierto al diálogo y comprender que el niño tiene tanto derecho de pasar con su padre como con su madre, pero tienen que haber filtros por los cuales atraviesen los padres, porque por ejemplo si hay un padre que está haciendo abuso de sustancias psicotrópicas y que eso puede ser perjudicial para el niño, no es que no es que yo no te quiera verle te permita que le veas a mi hijo porque me caes mal y porque no estamos juntos, es porque estás utilizando sustancias psicotrópicas y que en ese estado puedes hacerle daño. También lo que habíamos por eso, por eso tenemos que apelar al buen sentido del juez. Y ya en casos juez, prácticos se pronunciará cada al buen juez. sentido del juez específicamente para que una vez que pasen todos estos filtros se pueda llegar al acuerdo de coparentalidad. A pesar de que yo considero que cuando hay padres que pueden sentarse a discutir desde una manera madura, no te hace falta llegar a pararte frente a un juzgado para que por sentencia diga sí, tiene derecho de compartir con su hijo. Evitemos llegar hasta esas instancias porque además para eso es la reforma. La reforma es para eso, pero ¿qué tal si desde la perspectiva madura de personas maduras nos sentamos, dialogamos, vemos lo mejor para nuestros hijos, que no son las personas que tienen que pagar con los platos rotos, llegamos a consensos, porque los procesos legales también son desgastantes y también tenemos que tomar en cuenta de que, si bien es cierto, tenemos que velar por el interés superior del menor, también tenemos que ver que tanto madre como padre anímicamente se encuentren bien, para que eso sea lo que reflejen a sus hijos, que cuando tú compartas con tu hijo no estés desgastado o molesto por todos esos procesos legales, sino que le puedas dar lo mejor de ti, y que así no sea la persona víctima o donde lleguen todos esos problemas que, miren, nosotros amamos a nuestros hijos, los problemas habrán siempre, pero tratemos de ser nosotros ese oasis, esos padres protectores, cariñosos, proveedores, que seamos un ejemplo de madurez, porque estos casos van en aumento, pero depende de nosotros que nuestras futuras generaciones no crezcan, no maduren desarrollando traumas justamente por estos conflictos entre padres. Justamente, Anita, tú has dicho algo, el desgaste de los juicios, el desgaste en el juicio. ¿Y por qué tiene que afectar a los niños? En realidad, ¿estamos protegiendo al bien superior que es el niño? Como sociedad y como sistema. ¿Estamos protegiéndolo o no? Entonces, este proceso judicial que enfrenten los padres, porque no olvidemos que son los padres, los niños en realidad no tienen nada que ver. O también es súper injusto que los niños también sean parte de esto, porque muchísimas veces tienen que acudir al juzgado para mencionar si es que quieren estar con papá o con mamá y se sienten presionados porque eres hijo, no puedes decir quiero más a mi mamá, quiero más a mi papá y ellos tienen que ir a un juzgado a hacer eso. ¿Ustedes creen que un niño pueda, o un joven o un adolescente puede decir a quién quiero más frente a un juez, o con quién quiero someterle a ese tipo de presiones con él o yo quiero vivir con él? Y vamos al lado humano, también vamos al lado humano, amplio. Ponerle ante los ojos de todo un juzgado para ponerlo contra la pared, porque a eso tiene que ir. Y la familia de parte y parte. Es un tema tan complicado cuando se podría conversar tranquilamente. Lastimosamente, y hay que decir las cosas como son, muchas veces los más afectados por separaciones y divorcios son los hijos. Qué pena que hemos llegado en este punto en que la sociedad se desmorona cuando las familias se separan. Cuando una familia se divorcia, el padre puede rehacer su hogar, la madre puede rehacer su hogar. ¿Qué pasa con ese niño que está en medio? Él no puede rehacer su hogar. No puede rehacer su hogar. Por eso tenemos que como padres poner todo de parte, incluso para no llegar a instancias judiciales. Cuando un padre, y yo no quiero hablar desde generalidades, voy a hablar de casos muy puntuales, pero en el caso de que un padre no quiere darle el dinero suficiente a una madre porque dice no, se va a gastar en ella, ese dólar que le quita es ese dólar que le está faltando para su lechecita a ese niño. Y cuando hablamos también de los porcentajes de las pensiones alimenticias, estamos hablando que en un 90% son de 150, 160 dólares y como sabemos los que tenemos hijos, probablemente eso no alcance y muchas veces la madre hará lo que sea, lo imposible, buscar hasta debajo de las piedras para que su hijito, su hijita no tengan que pasar necesidades en una enfermedad o por alimentación o por educación. Así que como padres siempre pensemos que en el momento en que nosotros utilizamos la ley, tal vez como venganza hacia el padre o a la madre, son los hijos también, porque como hijos amamos a nuestros padres. Si vemos sufriendo a nuestra madre necesidades, si vemos a nuestro padre que se va tras las rejas, ¿quién sigue pagando
todo esto que Bueno, está pasando. ese es el Son los mensaje hijos. final que nosotros les dejamos siempre, pensar en el niño más que en los conflictos, de hecho tratar de solucionar estos conflictos no de forma judicial, sino extrajudicial para el bien del niño, que es lo que la sociedad trata de proteger, este bien superior. Muchísimas gracias, Anita, por haber aceptado esta invitación. Gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos y nos vemos en un siguiente programa. Los dejo con Anita para que se despida de ustedes y con Katy. Muchas gracias por el espacio, me despido. Nada más decirles que todas las personas tenemos distintos lados. Yo cuando se trata de la corrupción soy implacable, yo no pido de favor, vean por favor, dejen de robar, hay que ser en ese sentido tajantes, frontales, no prestarse para negociaciones bajas. Aquí no hay a nadie a quien encubrir, tiene que pagar quien tenga que pagar, pero hay temas muy sensibles en los cuales en realidad yo siempre velaré para que las personas en general, tanto padre como madre, puedan estar bien para que eso puedan entregar lo mejor para los hijos. Eso es algo que yo lo viví, ese es un tema muy sensible en mi vida. Yo quiero que sus hijos los amen mucho y para eso también estaremos siempre en apertura al diálogo con mamitas, con papitos, inclusive con los niños. No nos olvidemos, yo también soy psicóloga, yo comprendo el impacto de este tipo de legislación, de normativa, que a veces incluso empeora el problema. Yo estoy dispuesta a escucharles. Yo lo que quiero es que como padres ustedes también sientan esa satisfacción de que están haciendo lo mejor por sus hijos. Así que estoy siempre en apertura hacia ustedes. Gracias, Anita. Gracias, Anita, por tu presencia. Gracias a la ciudadanía que nos escuchó el día de hoy. También queremos seguir recordando que tenemos el tema de la capacitación del Código Orgánico Administrativo el 24 de junio en el Hotel Marriott. No se le pueden perder. Sigan con sus correos a contacto @legalbureau.com.es. Y recordemos que este es un espacio de opinión pública, es un espacio de su criterio, es un espacio que está amplio a todos los criterios posibles. Y si es que nosotros logramos, recordemos lo que hablábamos la anterior semana, pongamos nuestro granito de arena, seamos coherentes, tengamos criterio y defendamos nuestra postura. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.